Bona nit o bon dia si t'acabes de despertar o veus això quan sigui de dia, però això avui ara mateix són les 12:11 i estem ja a 1 d'agost del 2023. Fa molta calor, Papa, Michel Legrand. Bonjour. Estamos al último día de julio, le dernier jour de Juliette, 31 de julio del 2023. Espero que tenga muy buen día. A ver si reconoce la banda sonora de una película maravillosa, magistral, a veces incluso más feliz que la vida misma. Estrenada, rodada entre el 31 de mayo y el 28 de agosto del 66 y estrenada muy buenas. Vamos donde vamos a lo que escribió Joe Orton el lunes 31 de julio de 1967, estando con Kenneth Auden. Después de desayunar, hacer los ejercicios y darme un baño, nos acompañaron a la estación en coche. Cuando salió el tren de Brighton, experimenté una gran sensación de alivio. Pasó un camarero con una carta y nos colocó la mesa. Trenci, aviam, no pots sortir fora. Quina mania, no és que... Un camarero y nos un camarero Et poden atropellar. Trenci, de veritat, Yo luego con una tarjeta. Mira, ja és que és igual, mira. Esta mesa es para el uso de los viajeros que deseen comer. És que clar, Kenneth y yo poden sacamos atropellar la Trenci, carta saps això? y decidimos tomar café y huevos con Què, tocino. vols sortir o no? Esperamos y esperamos. No aparecía nadie, ni siquiera con el café. Esperamos y esperamos. No aparecía nadie, ni siquiera con el café. Ai, per favor. Esperamos y esperamos. No aparecía nadie, ni siquiera con el café. Ai, per favor. Ens fa el Trenci. És que t'ho juro, Jo no sé que m'has hacerlo estos. Al final, Aquí estás. The Easy Beats, Friday on my mind. Today's Tuesday. It's Monday in the night, so it's the beginning of... It's midnight, so it's the beginning of Tuesday. Trenci, de veritat, mira. Si vols sortir, surt, ja t'ho he dit 5 vegades. I si vols sortir, surt, ves? Trenci, que tens ganes de sortir, doncs surt. No, de veritat, en sèrio, jo no vull que estiguis aquí com retingut com un ocellet pobret a la seva gàbia. Si tu no estàs content, si tu no tens un gàbia content, doncs tu, ves, a mirar que els gàbies menys de Déu. No, de veritat, ves. És molt curiós allà fora, si hi ha cotxes, jo no sé passar aquí al costat de... Hi ha molt trànsit, Trenci. Jo que no puguis deixar la porta oberta, això ho entens, Trenci? La xica que va estar 24 hores fora de casa, ho saps? Va, doncs ves. Trenci, ves. Ja ho tindràs, ves.
Això és un simili, de veritat. O sigui, jo ja no sé com fer-ho amb aquests nens. The Bar Case, la 67 Soul Finger. Jo no sé també per què aquesta necessitat d'acabar ara, avui. Ai, o sigui, de seguir, o sigui, no sé per què me ha dado por ahí. T'ho juro. ¿Ves? Ahora no funciona. Me da patas. Bueno, mira. Tan fa. Avui farem al revés. Sí, perquè m'ha donat per aquí. I'm sorry. Avui farem aquesta nit, però o sigui, aquest dimarts ja 1 d'agost del 2023 faré 3 de l'Auden, traduïdes pel Jordi 12, i unes quantes d'allà fins a arribar. D'allà farem la 2, 3, 4, 5, 6, farem 5 del poema tal, i una llarga no, la llarga potser la farem més tard a l'altra perquè és llarga. Ara de Spencer Davis Group, la 68, Give Me Some Loving. Esta és famosíssima. Només desrecomanar-vos la sèrie Una canción para este verano o La canción de amor. No. Fantàstico. Bueno, la de l'Anna Castillo, que últimament és com el que venia a ser el Juanjo Puig Corbell i el Carmelo Gómez dels 90, ho fa tot. I és bona. I una i tal, Álvaro Melf és l'altra que fa amb ell, i ell no tant, però ella sí, però al final ell també que l'acabes apreciant una mica. Però com es pot fer un guió avui en dia, 2023, per les noves generacions? I ella la llegeixo, que ella més és una noia defensora de la cultura LGTBI Q+, i diu que li agraden les pel·lis dels anys 90 romàntiques i tal, i que les ha tornat a revisar i ara veu moltes red flags, que no sé què vol dir, però de volguem dir coses d'alerta, de volguem dir és una cosa massa patriarcal, i de cop veus aquesta sèrie i jo sincerament, o sigui, no doy crédito. Pongamos que en estas calles hay 10 millones de almas. Unos viven en mansiones, otros viven en gateras. Pero nosotros ¿en dónde, querida? Pero nosotros ¿en dónde? Cuando la tierra era nuestra, qué hermosa nos parecía. Mira en los mapas ahora y allí podrás encontrarla. No podemos regresar, querida, no podemos regresar. Entre las tumbas del pueblo crece un tejo venerable, que al llegar la primavera reverdece nuevamente, pero no los pasaportes, querida, pero no los pasaportes. El cónsul puso las manos sobre la mesa y nos dijo, si no tienen pasaporte, es como si hubieran muerto. Pero aún estamos vivos, querida, pero aún estamos vivos. Fui a una oficina de ayuda, me invitaron a sentarme, me pidieron cortésmente que volviera al mes siguiente. Pero ¿dónde iremos hoy, querida? ¿Pero dónde iremos hoy? Fui a una asamblea local, un hombre se puso a hablar,
Si dejamos que se instalen, nos robarán lo que es nuestro. Hablaba de ti y de mí, querida. Hablaba de ti y de mí. ¿Y hombres? Let it all hang out. 69. Me pareció que escuchaba una tormenta acercarse. Era Hitler en Europa, tronando. Deben morir. Estábamos en sus planes, querida, estábamos en sus planes. Vi un perrito con abrigo y en su abrigo un imperdible. Vi una puerta que se abría y un gato volviendo a casa. A veure si el tren se torna. Si hubieran sido judíos, querida, si hubieran sido judíos. Bajé caminando al puerto y me detuve en el muelle. Vi deslizarse los peces como si estuvieran libres. Estaban solo a unos pasos, querida, estaban solo a unos pasos. Salí al bosque a pasear, vi pájaros en los árboles. No tenían gobernantes y su canto era apacible. Pues no eran la especie humana, querida, pues no eran la especie humana. Soñé con un rascacielos que llegaba a los 1000 pisos. Soñé con un rascacielos con 1000 puertas y ventanas. Y ninguna era la nuestra, querida, y ninguna era la nuestra. Llegué a una vasta llanura donde caía la nieve. 10.000 soldados marchaban en fila de un lado a otro, buscándonos a nosotros, querida, buscándonos a nosotros. Marzo de 1939. Voy a ver si... Si entra, sisplau. No me fora, a més a la poesia no. A mi sí la poesia com això, jo avui que pensava també, avui comentava el tècnic. Lo de si tingués gos li posaria abric com la .cot en Standards y fíjate tú, me lo cita a Auden. Otro tiempo. Como el resto de fugitivos, como las flores incontables que no saben contar. The Grassroots 70 Let's Live for Today. Otro tiempo. Como el resto de fugitivos, como las flores incontables que no saben contar y las diversas bestias que no tienen recuerdos, hoy es el día en que hemos de vivir. Son tantos los que tratan de decir ahora no, y tantos los que han olvidado cómo decir yo soy, y quienes, si de ellos dependiera, estarían perdidos en la historia. Honrando, por ejemplo, con gracia sentenciosa la bandera adecuada en el sitio adecuado, perorando entre dientes como viejos sin gracia, de lo mío y lo suyo, o lo nuestro y lo de ellos, como si el tiempo fuera lo que ellos decretaban cuando estaba adornado de tantas propiedades, y como si temieran estar equivocados si abandonaban su afán de ser parte de algo. No es extraño que tantos se mueran de tristeza y tantos se hallen solos cuando mueren, pues nadie se ha creído con gusto una mentira. Otro tiempo tiene otras vidas que vivir. Octubre de 1939. La guerra civil había acabado hace poco, pero mal, para la República y para las izquierdas y para tantas cosas durante tanto tiempo. Ya lo saben ustedes que les voy a contar. Y esta la leemos y va a ser la última de él. Escrita en febrero del 44, no se sabe qué día, o tampoco se sabe exactamente si es febrero, pero como es 44 que nació nuestra madre y en 25 días, hace 14 días que falleció, tristemente, se la dedicamos a ella. Un lugar saludable. Y ahora empezará la número 71 del Billboard de las 100 canciones con más éxito del 67. Bueno, ya os la diré al final, si acaso. Un lugar saludable. Son agradables, desde luego. A nadie se le ocurriría examinar con lupa sus contratos o guardar por si acaso las cartas bajo llave. Y también amables y eficientes. Lo que vemos es lo que hay. ¿Qué falla, pues, si al convivir con ellos no deja de extrañarnos que haya tantos matrimonios felices y gente desgraciada? No se pierde ninguna charla sobre política, pues tienen inquietudes, realmente quieren ayudar con todo. Mientras miran la tierra desde cualquier periódico, ¿cómo no les aturde su horror y su locura si nunca, de eso estamos convencidos, sintieron una brusca apetencia de torturar a un gato o desnudarse en público? ¿Desearon alguna vez, nos preguntamos con intriga, ver algún unicornio, aunque estuviera muerto? Quizá, pero no lo dirán. Ignorando de tácito acuerdo nuestro anhelo de vida eterna,
ese enjaulado y censurable interrogante que irrumpe en ocasiones en meriendas campestres o reuniones de antiguos alumnos y que solo el chiste verde, irónicamente, se atreve a defender. Febrero del 44. Peaches and Herb, Last 71, Close Your Eyes. Cerrar los ojos. Una referencia 50 años antes a Cerrar los ojos de Víctor Erice. De un poema manuscrito Dichtung and Wahreit de Auden en traducción de Marías, haremos de la 2 a la 6, que son las que nos quedaron por leer, y luego podéis encontrar, si tiráis para atrás, no creo que nadie mire esto, pero si a alguien le interesa, tirando para atrás podéis encontrar la 1 y luego ya seguidamente la 7, porque lo empezamos creo el 7 o el 8, lo empezamos el 8 del 7, cuando tenemos el 8 de julio, tenemos el 8, el 7, el 1, porque para empezar hicimos el 1, y luego ya el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 29, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, 27, 27, 28, 29, 30 y 31. Y las otras ya veremos cuando las hacemos y ya esto un poco más complicados. Faré seguidament les angleses i després seguidament la traducció en castellà de Javier Marías. 2. Of any poem written by someone else, my first demand is that it be good. Who wrote it is of secondary importance. Of any poem written by myself, my first demand is that it be genuine, recognizable, like my handwriting, as having been written for better or worse by me. When it comes to his own poems, a poet's preferences and those of his readers often overlap but seldom coincide. 3. But this poem which I should now like to write will not only have to be good or genuine. If it is to satisfy me, it must also be true. I read a poem by someone else in which he bids a tearful farewell to his beloved. The poem is good. It moves me as other good poems do. Genuine. I recognize the poet's handwriting. La 72 Grooving de Booker T and the Magies. Then I learned from a biography that, at the time he wrote it, the poet was sick to death of the girl, but pretended to weep in order to avoid hard feelings and a sin. Does this information affect my appreciation of his poem? Not in the least. I never knew him personally, and his private life is no business of mine. Would it affect my appreciation if I had written the poem myself? I hope so. 4. It will not be enough that I should believe that what I had written was true. To satisfy me, the truth of this poem must be self-evident. It will have to be written, for example, in such a way that no reader could misread "I love you" as "I love you." 5. If I were a composer, I believe I could produce a piece of music which would express to a listener what I mean when I think the word love. But it will be impossible for me to compose in such a way that he will know that this love was felt for you, not for God, or my mother, or the decimal system. The language of music is, as it were, intransitive, and it is just this intransivity which makes it meaningless for a listener to ask, does the composer really mean what he says, or is he only pretending? 6. If I were a painter, I believe I could paint a portrait
that will express to an onlooker what I mean when I think the word you. Beautiful, lovable, etc. But it will be impossible for me to paint in such a way that he will know that I loved you. The language of painting lacks, as it were, the active voice, and it is just this objectivity which makes it meaningless for an onlooker to ask, is it really a portrait of N, not of a young boy, a judge, or a locomotive in this guise? Wilson Pickett, Last 73, Funky Broadway. Ah, ya está, las 6 y las 7 ya la hicimos. Sí. Entonces las traducciones desde la 2. Traducción de Javier Marías. Ante cualquier poema escrito por otro, mi primera exigencia es que sea bueno. Quien lo escribió tiene una importancia secundaria. Ante cualquier poema escrito por mí mismo, mi primera exigencia es que sea auténtico, reconocible como mi letra, por haber sido escrito para bien o para mal por mí. Cuando se trata de sus propios poemas, las preferencias de un poeta y las de sus lectores a menudo se superponen, pero rara vez coinciden. 3. Pero este poema que me gustaría escribir ahora no solo tendría que ser bueno y auténtico, si ha de satisfacerme también debe ser verdadero. Leo un poema escrito por otro en el que el poeta se despide de su amada lacrimosamente. El poema es bueno, me conmueve como lo hacen otros buenos poemas y auténtico, reconozco la letra del poeta. Entonces me entero por una biografía de que en el momento de escribirlo el poeta estaba mortalmente harto de la chica, pero fingía llorar a fin de evitar herirla y provocar una escena. ¿Afecta esta información a mi valoración de su poema? En absoluto. Nunca lo conocí personalmente y su vida privada no es asunto mío. ¿Se vería afectada a mi valoración si yo mismo hubiera escrito el poema? Así lo espero. 4. No bastaría que yo creyera que lo que había escrito era verdadero. Para satisfacerme, la verdad de este poema debe ser manifiesta. Tendría que estar escrito, por ejemplo, de tal manera que ningún lector pudiera leer "Yo te amo" como si fuera "Yo te amo". 5. Si yo fuera compositor, creo que sabría crear una pieza musical que transmitiera a un oyente lo que quiero decir cuando pienso la palabra amor. Pero me sería imposible componerla de tal manera que él supiera que este amor era sentido por ti, no por Dios, ni por mi madre, ni por el sistema decimal. El lenguaje de la música es, por así decirlo, intransitivo, y es justamente esta intransitividad lo que hace que no tenga sentido que un oyente pregunte: ¿quiere el compositor realmente decir lo que dice o solo está fingiendo? Esta es la 74, Pleasant Valley Sunday, The Monkees. Y la 6, la última. Si yo fuera pintor, creo que sabría pintar un retrato que transmitiera a un espectador lo que quiero decir cuando pienso la palabra tú, hermoso, adorable, etc. Pero me sería imposible pintarlo de tal manera que él supiera que yo te amaba. Al lenguaje de la pintura le falta, por así decirlo, la voz activa, y es justamente esa objetividad lo que hace que no tenga sentido que un espectador pregunte: ¿este es realmente un retrato de N? No de un chico joven, un juez o una locomotora disfrazada. Ahora tengo que una decisión un poco difícil, bueno, difícil tampoco, o sea, difícil. Ni que fuera yo Oppenheimer, ¿no? Por suerte, no tengo ni tendré jamás ese dilema. Los amigos científicos de Ramón y economistas
buenos ambos, masters contemporáneos. Tampoco tienen ahora este problema. La economía, la voluntad de triunfo y de riqueza ha prevalecido en lo que hay. Si alguien lo pira, bien, y si no, pues mejor. ¿Qué quiero saber? Ups, no, que la fai l'altra. Esto no puede ser los... No, too much. Faré una que em va agradar moltíssim, perquè esto hay que confesarlo. Sí que... ¿Cómo decirlo? De esto sorprendentemente me he encontrado que había leído en traducción, que analizó bastante, trabajó mucho sobre el tema Jaime Gil de Viedma, y algunos os leí, creo, en videobooks de estos anteriores. Hay videodiarios de estos. Y entonces este sí que me lo compré nuevos, y este sí que lo he leído tal cual enfrente a vos, a ustedes. Y la mayoría los había leído ya en el tren, camino de la filmoteca, etc. Entonces, algunos no del final, sobre todo de Wave, que es el que de momento me quedo por leerlos, y que es más largos, tiene 60 páginas. Deben ser 30 y 30 como está la traducción, está bilingües. Ahora es Aretha Franklin, la 75, I Never Loved a Man the Way I Love You. Entonces, no, vamos a hacerlo clásico. Sí, yo lo he visto, que ahora lo he notado. Con Aretha lo he notado. I realized it. I'm sorry, I realized that. Sí, porque es Aretha y lo que es el mensaje de la canción, tal cualito. Tal cual. Anota así en su diario Joe Orton el martes 1 de agosto de 1967 lo que sigue. Por la mañana él se va a Leicester, que es donde es originario, a ver una representación. Bueno, ya. Martes 1 de agosto del 67. Por la mañana me despedí de Kenneth. Estaba raro. En el último momento le pregunté si quería acompañarme. Nota 31 de este capítulo del traductor. 31. Orton iba a volver a Leicester a ver el montaje de Entertaining Mr. Sloan en el Phoenix Theatre, que le había pedido que dirigiera la obra en principio. Orton a Peggy Ramsey en carta del 26 de mayo de 1967. Peggy Ramsey, acuérdense que es su editora, su agente editora, que interpreta a Vanessa Redgrave en Ábrete de orejas, Pick Up Your Ears, de la adaptación escrita por John Lahr y dirigida por Stephen Frears. Joe Orton es el que luego ganó el Oscar por hacer de Churchill, nada más y nada menos. No podía ser de otra manera. Que Orton es una película donde se veía en una cultura el miembro viril grande de Churchill, que nunca sabremos si es cierto o no. Gary Oldman y su pareja Kenneth Halliwell, Williams era un amigo, actor, es Alfred García, ¿no? Aaron Neville, Tell It Like It Is, 76. Pues le escribe esto a Peggy Ramsey Orton. Desde luego no hablaré de Sloan ni de ninguna otra obra a los socios de su club. Pero como iré a Leicester a ver a mi familia por esas fechas, no me importa aceptar ver una función. Asistió a una función. Això ja és lo que diu el traductor. Según el Guardian Journal de Nottingham del 2 de agosto del 67, o sea, de mañana, miércoles del 67, Orton fue presentado a los actores del Phoenix. Luego dijo: es un momento muy emocionante para mí.
Vengo con frecuencia a Leicester a ver a mi padre de Londres, donde vivo, y me siento estrechamente unido a esta ciudad. Sigue el diario, pero como quizás os habéis perdido, pues vuelvo a empezar, porque es corto. Martes 1 de agosto del 67. Por la mañana me despedí de Kenneth. Estaba raro. En el último momento le pregunté si quería acompañarme. Pareció sorprenderse. No, me dijo. Pareció sorprenderse. No, me dijo. Y nota 32 y última del traductor de este capítulo y de la publicación. Y sintiéndolo mucho, no leeré los 2-3 últimos párrafos, porque como que no me parece la manera como está contada. No, I'm sorry. Yo no soy muy de true crime, aunque lo parezcas. Sheila Valentine, su amiga actriz, que les prestó el disco de Sgt. Pepper's Lonely Clubs Band de los Beatles, que curioso, porque ahí le habían encargado esa obra de teatro que al final compró los derechos a obra de teatro película para hacer con los Beatles Up Against It, que los Beatles rechazaron, y al final Oscar Leuenstein, el que ahora han visitado Brighton, compró los derechos para hacerla en cine. Voy a las últimas notas. Sheila Valentine. Kenneth vino a verme una semana o así antes de matar a Joe. Habían estado en casa de Oscar y se sentían bastante mal. Luego Joe se fue a Leicester y mientras él estaba fuera, Ken vino al teatro a verme. James Brown, la 77, mi año de nacimiento y de Ramón y tante otra gente, Cold Sweet. Llegué al teatro y allí estaba. Llevaba una hora sentado en las escaleras. Me llevó un libro, The Thirties, de Malcolm Muggeridge. Te traje el libro que querías, me dijo. Pensé para mí que nunca le había dicho que lo quisiera, pero me pareció que quería hablar. Así que fuimos a mi camerino. Se sentó mientras yo me maquillaba. Y se puso a contarme lo enfermo que estaba, que creía que iba a darle una depresión nerviosa y que se sentía fatal. Le noté bastante extraño. Había telefonado a los samaritanos y había ido. Dijo que no estaba bien, que solo te daban tazas de té. Se levantó y salimos. Le pregunté si había ido al médico. Sí, me dijo. Y me ha dado estas pastillas. Corazones púrpura. Combinación de barbitúrico y anfetamina. Kenneth Cranham y yo le llevamos a tomar una copa. Kenneth Cranham. Yo nunca había visto a Kenneth solo y disgustado. Estaba ofendido por el comentario de Wiles, aquel de hacía tantos días, acuérdense. Fue a mí a quien això és lo que cita Kenneth, que le dijo el otro que... O sea, Kenneth Cranham cita a Kenneth Halliwell. Fue a mí a quien se le ocurrió el título de Lot, botín. Fui yo quien consiguió que Joe escribiera. Solo hablaba de Joe y de la obra de Joe, What the Butler Saw. Llevaba el guión con él. Sheila Valentine sigue comentando. Nos habló de la nueva obra de teatro, What the Butler Saw, como si estuviera haciéndonos partícipes de un secreto. Resultaba un poco triste porque indicaba lo importante que era él en las decisiones que tomaban. Lo exageraba mucho. Yo sabía que estaba preocupado. Le dije que se quedara conmigo. No, me dijo él entonces. Joe volverá mañana. Vinieron el viernes después de haber vuelto ya Joe. Entonces volvieron el 5. 4. Volvieron el viernes 4 de agosto. Volvieron el viernes. Vinieron el viernes después de haber vuelto ya Joe. Vinieron a mi camerino y Kenneth estaba rarísimo. Tenía ese retraimiento especial. Joe estaba animado. Nos describió a Kat y como exageraba estas sus propuestas sexuales al chico en el montaje de Leicester de Sloan, que es la obra de Joe que fue a ver. Yo hacía de chico y él de Kat.
y se puso a tocarme toda delante de Kenneth. Pensé, desde luego, no sabe lo mal que está Kenneth o del contrario, no haría estas bromas delante de él. Justo a la mitad de esta broma, Kenneth se puso a hablar de sí mismo. Y fui a los samaritanos y entonces... Sí, ya lo sé, le dije. Ah, se lo contaste, ¿eh? Dijo Joe y siguió con su descripción. Y yo pensé entonces, Dios mío, es incapaz de verlo, no se ha dado cuenta. Bueno, al final sí que lo voy a leer porque si no os lo voy a dejar trunco en tantos meses leyéndolo, aunque me apena especialmente. Esto era la 78, She'd Rather Be With Me, The Turtles. Cuando se acabe la canción haré una pausa y seguiremos con la poesía de Ashbery. Pero creo que para lo que sigue es mejor que no haya música. Luego seguiremos. Me aprovecho que están cantando aún para preparar un cigarrillo para luego. Esto es lo que leí hace días y... no sé por qué me anticipé a leer esto, la verdad. Ramón me lo advirtió. Tienes que estar... es que yo pensaba que estaba preparado este año para leerlo. Entonces, dicho, pues lo leo. A ver si me entiendes. Ya me está costando superar lo de él. O sea, se han cumplido dos años de su muerte. Entonces, digo, yo pensaba que era de... Pues sí, lo que pasa es que todas estas cosas afectan. O sea, quieras que no. Pausa. Luego seguiremos. Preparados. Orton y Halliwell murieron a primera hora del miércoles 9 de agosto de 1967. Yo tenía todo el lado derecho de la cabeza destrozado a martillazos. El martillo estaba sobre la colcha a su lado. El cráneo tenía marcas de 9 martillazos que para el forense indicaban un arrebato de locura. En la cabecera de la cama, en la ropa de la cama y en el techo había sangre y masa encefálica. No tenía marcas ni en las manos ni en los brazos. Halliwell yacía desnudo en el centro del cuarto. Se había quitado la chaqueta de pijama manchada que estaba en una silla. Tenía manchas de sangre en la parte superior del pecho y en la cabeza. Cerca de él, en el suelo, había un vaso y una lata de zumo de uvas, con el que se había tomado 22 pastillas de Nembutal. Halliwell murió antes que Orton. Cuando fueron descubiertos, el rigor mortis dominaba todo el cuerpo de Halliwell, menos los brazos. Las sábanas de Orton aún estaban calientes. En el escritorio, la policía encontró una nota. Todo se aclarará si leen este diario. K.H. Postdata. Postscript. Sobre todo la última parte. A mí lo que me parece curioso es que Joe, que pocos días ha fallado a... Bueno, algún día sí que ha habido, no es verdad. Ha habido algún día que ha habido como 3 o 4 días, pero 8 días sin escribir, que no recuerdo recientemente que haya pasado. Entonces, puede ser que no se lo llevara a su pueblo a ver a ver a su padre a Leicester. Pero si vuelve el viernes 4, sábado 5, 6, sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8. Estos 5 días, ¿por qué no están? ¿Sabes? O sea, alguien los ha eliminado. O sea, quiero decir, no los escribió. O sea, hay 4 alternativas. No los escribió. Los rompió, los quemó, algo pasó, pero Kenneth Halliwell los hizo desaparecer. O su editora Peggy Ramsey también los hizo desaparecer, no lo sé. O la policía. Entonces ya vete tú a saber. Pero en fin, esto ha sido tristísimo.
Llevamos 49 minutos. Pues lo que esperas, pero a mí esta me gustó mucho. No nos vamos a correr un tupido velo, pero espero que ¿cómo decirlo? De que debido a esto tengo ya pensada, las canciones que voy a hacerlas. Tengo pensada, mira, pues antes de leer esto voy a hacer una pausa, sí, sí. Porque acuérdense que ya canté dos de las favoritas de Joe, de Sgt. Peppers, que eran When I'm 64. Es que de verdad sí lo he buscado antes, estoy fatalísimo. Lo he buscado antes y lo tenía aquí el 10 de julio. No sé, a ver que llevo una organización. Era A Day in the Life. Sí, Losing the Sky with Diamonds. A ver si es esto. Pues yo no está, pues no está aquí. ¿Cómo puede serlos? Si antes lo había visto. Si lo había visto. Dios mío. ¿Por qué no estás? Oh, Dios, no repetas. Y qué importante eso, porque así toda la referencialidad. Mira, vamos a dejar igualmente la canción esta, la siguiente, que es la 79, que cuando nació Tania y tanta otra gente. Keith, la canción 79, y se llama 98.6. Debe ser un dial. Aquí estás. No, no. Pues el 98 fue el año del póster de Vértigo, sí, fantástico. De la 35 curso de crítica cinematográfica de Valladolid. Sí, sí, sí. Y Ramón compartió residencia, pero en cuartos solitario. ¿Y por qué estaba en cuartos solitario? Esto nunca me lo contó. Pues bueno, fue su momento de glorias y duró más de 15 minutos. Porque era cada día como 5 minutos. Ponía una canción, la gente la tenía que acertar. Sí, en edición Ángeles y Toña. Sí. Edición limitada o algo así. Un programa de verano de las mañanas. En Radio 3. Yo creo que por esto ahora lo escucho. Y entonces él hacía una parte que era ¿pero dónde está este? Se llamaba. Con la canción esa de Agroenlandia, que luego la cantaremos también porque estamos. Y entonces él hacía como que estaban, le llamaban por teléfonos móvil, pero no eran smartphone. Y entonces él se ponía en un contexto como si tuviera una película y la gente tenía que de acertar qué película eras. Y le daban entrada para el Benicassim Festival, para el Viña Rock, te lo juro. Y entonces, pues sí, mira, 15 minutos. Bueno, lo que pasa es que no se sabía su nombre, era este. Claro, eso fue un precedente a su XC, de espacio-tiempo a la vez, en un sitio ubicado, un ser humano inconcreto, anónimo, pero con una concreción, porque también es XC, que es la de genoma, la cosa esa que la mujer es XX y el hombre es XY, pues eso mi hermano lo tenía muy, yo no sé por qué, porque a mí ya me da igual si me confunden con fluidis. Pero sí, como mujer no, yo no creo que me confundan, yo lo siento, pero no. Mira, yo que ya sabéis que soy fan. Ray Charles, Here We Go Again. No, esta la dejamos ya para luego. Porque ahora vamos a hacer. Sí, hoy ya va a ser largo. Vamos a hacer la 3 favorita del discos. Y luego haremos todo esto. Hoy va a ser largos. Yo lo siento por ustedes. Porque aparte va a ser que se decoordine. Porque yo no sé cuántas páginas son, pero
Vamos a hacer primero estos. A ver si lo conseguimos. Y lo haremos por el orden que él ha puesto. Sus 3 favoritas de Sgt. Peppers. Entonces son With the Little Help. Mira qué curioso que el título sea este. No me, a mí no, yo no digo nada. Yo no digo más. Yo no quiero. Que mira, el bazar del. La verdad que el bazar del. Sí, esto es, verdad, es cierto. El bazar del. De los supermercados alemanes que se ve que eran familias antes. Sí. Y luego se enfadaron, no sé qué, y unos fueron los líderes y los otros son los Aldis. Venga todo y que os la sabéis. Y no es fácil, pero it's the Beatles. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of... Mira, de verdad, okay. Lend me your ears and I'll sing a song and I'll try not to sing out of key. All I get by with a little help from my hands. I get high with a little help of my friends. With a little help of my friends. Puta, no me sale nada bien y por algo será. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help of my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help of my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. You live in a love at first sight. Yes, I'm certain that it happens all the time. Not to me. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help of my friends. Oh, I'm get high with a little help of my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help of my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Little help from my friends. ¿Por qué será que esta canción a mí de los Beatles no me gusta? No, y no es reciente, siempre ha sido así. Pues mira, ni la Singer llegó, ni el Christopher llegó porque se quedaron con 56. Nuestra madre sí llegó a 66, justito. When I get older, losing my hair, many years from now, will you stand by sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Close. Will you still hit me? Will you still feed me when I'm 64? Yo creo que le digo esto. You'd be older too. And if you say the word, I could stay with you. Pa, pa, para, pa, pa. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride.
doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. If it's not too dear, we shall scream and say, grandchildren on your knee, Beta, Chuck and Dave. Pa, pa, para, pa, pa. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. Yours sincerely, wasting away. Give me your answer, fall in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Oh. Y ahora la que es dificultosísima, que la he escuchado antes solo una vez, porque digo, yo aquí me gusta hacer la cosa a saco pacos. A saco pacos, a day in the life. Es rarísima. Que en la revista Mojo, esta y a day in the life, a day in life. Esta y las otras no me acuerdo. Sí, me acuerdo solo de otra que era la que he cantado ayer, o sea, hoy por la mañana, o sea, el 31. Y era Strawberry Fields Forever, que no está en Mystery Tour, que o sea, se estrenó como singles y no estuvo en el álbum de Sgt. Peppers, porque el productor luego se arrepintió de no haberlo hecho, pero fue publicado el 77, pero por el inicio, no como esta que fue más de verano, fue en mayo o junio, el Sgt. Peppers. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grave, and though the news was rather sad, well, I just had to love. I saw the photograph. Sorry por lo fatal. He flew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They seen his face before, nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I love to turn you on. Realmente un disco bastante psicodélicos para lo que las épocas. Pero fijaros que por esto le gustó a Yo Pienso, porque él en el diario hacía mucha referencia a los periódicos, sobre todo me estoy fijando ahora, después de escuchar el disco. Sí, antes quizás no había tantas de poner titulares, aunque yo ciertamente que hacía mucho con la Kenneth sí que cogía cosas de los periódicos, fehaciente pues. Woke up, fell off the bed, dragged the comb across my head, found my way downstairs and drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke, and I went into a dream. Y hoy he soñado con el cajero que lleva 27 años trabajando en el Banco Sabadell
guapérrimo con barba y con un tatuaje de los 7 samuráis, no, de Ran de Kurosawa. Curioso, no se lo he dicho por supuesto, he aprendido a moderarnos. I read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. And thought the holes were rather small. They had to count them all now. They know how many holes it takes to fill the Albert Hall. I love to turn you on. Venga, venga, venga que nos vamos. Me preocupa que sea más larga de lo que me peros. Uy, es larguísimo. No puedo, no tenéis paciencia para estos. Qué lástimas. Me da muchas lástimas. Bueno, pues voy a hacer ni que sea un trozo. Yo lo tenía pensado de así. Claro. Bueno, mira, voy a seguir con Ray Charles. La 80. Here we go again. Mientras me lo pienso. De verdad, no me hagas estos. Mira, lo vamos a hacer. Yo da igual. Me apetece. Description of a mask. The persimmon velvet curtain. Vamos a poner contextos. Claro que no es lo mismo sin contextos. Que sean pocos. Claro, chiquis. A verlos. Se ve un poco ni que seas. No se ve nada. Dale un toque de luz. Y que no se ve, no se disfrutas. Ahora tampoco se ve la. ¿Por qué no se ve estos? Que The Velvets. Underground, mira, da igual. Yo ya paso, mira, no me está saliendo nada bien esto. Con fracaso, claro. Que cómo podemos eliminar la sensación de muerte de aquí. No podemos porque es un hecho factual. Venga, concentremos que ya llevamos casi 2 horas, 58 minutos. Description of a mask. The persimmon velvet curtain rose swiftly to reveal a space of uncertain dimensions and perspective. At the lower left was a grotto, the cave of Mania, goddess of confusion. Larches, alders, and Douglas fir were planted so thickly around the entrance that one could scarcely make it out. In the dooryard, a hyena chained to a pole slunk back and forth, continually measuring the length of its chain, emitting the well-known loving song all the while, except at intervals when what appeared to be fragments of a speech would issue from its mouth. It was difficult to hear the words, let alone understand them, though now and then a phrase like "up your arse" or "turn the rascals out" could be distinguished for a moment, before subsiding into a confused chatter. Close by entrance to the grotto was a metal scraper in the form of hyena, and very like this particular one was a greyish white, finely tinged
with pink, and scattered over with foul liver-colored spots. On the other side of the dooryard, opposite the hyena's pole, was a graceful statue of Mercury on a low, gilded pedestal facing out towards the audience with expression of delighted surprise on his face. The statue seemed to be made of lead or some other dull metal, painted and of white, which had begun to flake in places, revealing the metal beneath, which was of almost the same color. As yet there was no sign of the invisible proprietress of the grotto. A little to the right, and about 8 feet above this ascent, another seemed to hover in mid-air. It suggested the interior of an English pub, as it might be imitated in Paris. Behind the bar, opposite the spectators in the audience, was a mural adapted from Tenniel illustration from Through the Looking Glass, the famous one in which a fish in a footman's livery holds out a large envelope to a frog footman who has just emerged onto the front stop of a small house, while in the background, partially concealed by the trunk of a tree, Alice lurks, an expression of amusement on her face. Time and the fumes of a public house had darkened the colors almost to a rich mahogany glow, and if one had not known the illustration, it would have been difficult to make out some of the details. 7 actors and actresses, representing 7 nursery rhyme characters, populated the scene. Behind the bar, the bald barman, Georgie Porgy, stood motionless, gazing out the audience. In front of a little to his left, longing on a tall stool, was little Jack Horner. In fact, quite a tall and roguish-looking young man wearing a trench coat and an expensive blue jeans. He had placed his camera on the bar near him. He too faced out toward the audience. In front of him, his back to the audience, little Boy Blue partially knelt before him, apparently performing an act of fellation on him. Boy Blue was entirely clothed in blue denim of an ordinary kind. To their left, Simple Simon and P. Man stood facing each other in profile. The Pie Man gaze was directed toward the male couple at the center of the bar. At the same time, he continually offered and withdrew a pie coveted by Simon, whose attention was divided between the pie and the Sam behind him, at which he kept glancing over his shoulder, immediately turning back toward the pie as the pie man withdrew it, Simon all the time pretending to fumble in his pocket for a penny. The pie man was dressed like a French baker apprentice, in a white blouse and blue and white checked pants. He appeared to be about 28 years of age. Simon was about the same age, but he was wearing a buster brown outfit, with a wide-brimmed hat, dark blue blazer and short pants, and a large red bow tie. At the opposite end of the bar sat 2 young women, their backs to the audience, apparently engaged in conversation. The first, Polly Flinders, was wearing a strapless dress of ash-colored chiffon with a narrow silver belt. She sat closest to Jack Horner and Boy Blue, but paid no attention to them and turned frequently toward her companion, at the same time puffing on cigarette in a shiny black cigarette holder and sipping a martini straight up with an olive. Daffy Dawn Dilly, the other young woman,
had long straight blonde hair which had obviously been brushed excessively so that it gleamed when it caught the light. It was several shades of blonde in easily distinguishable streaks. She wore a long emerald green velvet gown cut very low in back and held up by glittering rhinestones straps. Her yellow lace edged petticoat hung down about an inch and a half below the hem of her gown. She did not smoke, but from time to time sipped through a straw on a whiskey sour, also straight up. Although she frequently faced in the direction of the other characters when she turned toward Polly, she too paid them no mind. After a few moments, Jack seemed to grow weary of Boy Blue's attention and gave him a brisk shove with which sent him sprawling on the floor, where he walked about on all fours barking like a dog for several minutes, causing the hyena in the bottom left tableau to stop its own prowling and fall silent except for an occasional whimper as though wondering where the barking was coming from. Soon Boy Blue curled up in front of the barn and pretended to fall asleep, resting his head on the brass rail, and the hyena continued as before. Jack rearranged his clothing and turned toward the barman, who handed him another drink. At this point, the statue of Mercury stepped from his pedestal and seemed to float upward into the bar scene, landing on tiptoe between Jack and Simple Simon. After a deep bow in the direction of the ladies, who ignored him, he turned to face the audience and delivered the following short speech. My fellow prisoners, we have no idea how long each of us has been in this town and how long each of us intends to stay. Although I have reasons to believe that the lady in green over there is a fairly recent arrival. My point, however, is this. Instead of loitering this way, we should all become part of a collective movement. Get involved with each other and with our contemporaries on as many levels as possible. No one will disagree that there is much to be gained from contact with one another, and I, as a god, feel it even more keenly than you do. My understanding, though universal, lacks the personal touch and the local color which would make it meaningful to me. These words seem to produce an uneasiness among the other patrons of the bar. Even little Boy Blue stopped pretending to be asleep and glanced warily the newcomer. The two girls had left off conversating. After a few moments, Duffy got down off her bar stool and walked over to Mercury. Opening a green brocade pocketbook, she pulled out a small revolver and shot him in the chest. The bullet passed through him without harming him and embedded itself in the mural behind the bar, causing it to lurch forward, regurgitating blood, and drop the envelope, which produced a loud report and a flash like a magnesium flare that illuminated an expression of anger and fear on Alice's face, as she hastily clapped her hands over her ears.
Then the whole stage was plunged in darkness, the last thing remaining visible being the apparently permanent smile on Mercury. His face, still astonished and delighted, and bearing no trace of malice. Little by little, the darkness began to dissipate, and forest scene similar to that in the mural was revealed. It had moved forward to fill the space formerly occupied by the bar and its customers, and was much neater and tidier than the forest in the mural had been. The trees were more or less the same size and shape, and planted equidistant from each other. There was no forest underground, no dead leaves or rotting tree trunks on the ground. The grass under the trees was as green and well kept as that of a lawn. This was because the scene represented a dream of Mania, whose grotto was still visible in the lower left-hand corner of the stage. And since she was the goddess of confusion, her dream revealed no trace of confusion, or at any rate presented a confusing absence of confusion. On a white banner threaded through some of the branches of the trees in the foreground, the sentence, "It's an ongoing thing. It's an ongoing thing. It's an ongoing thing. It's an ongoing thing," was printed in scarlet letters. To the left, toward the rear of the scene, Alice appeared to be asleep, at the base of a tree trunk, with a pig dressed in baby clothes asleep in her lap. An invisible orchestra in the pit intoned the March of Grieg's Sigurd Jorsalfar. A group of hobos who had previously been hidden behind the trees moved to the center of the stage and began to perform a slow-moving ballet to the music. Each was dressed identically in baggy black and white checked trousers held up by white suspenders fastened with the red buttons, a crumpled black swallowtail coat, red flannel undershirt, brown derby hat, and white gloves with black stripes outlining the contours of the wrist bones, and each held in his right hand an extinguished cigar, but with a fat grey puffy ash affixed to it. Moving delicately on point, the group formed an ever-narrowing semicircle around Alice and the sleeping pig, when a sudden snort from the latter startled them and each disappeared behind a tree. At this moment, Mania emerged from her grotto dressed in a gown of sapphire blue tulle studded with blue sequins, cradling a sheaf of white gladioli in the crook of one arm, and with her other hand holding aloft a wand with a gilt cardboard star in its tip. Only her curiously unkempt hair marred the somewhat dated elegance of her toilette. Deftly detaching the hyena's chain from its post, she allowed the beast to lead her upward the forest scene where the hobos had each begun to peek out from behind his tree trunk. Like the willies in Giselle, they appeared mesmerized by the apparition of the goddess, swaying to the movement of her star-typed wand as she waved it, describing white arcs around herself. At length, she let her wand drop towards the ground, and after gazing pensively downward for some moments, she raised her head and, tossing back her matted curls, spoke thus: My sister Hecate
who sometimes accompanies me on midnight rides to nameless and undescribable places, warn me of this dell, seemingly laid out of the Sunday strolls of civil servants, but in reality the haunt of drifters and retarded children. You. Esta, acuérdense que la usó Tarantino. Voy a decirlo cuál es porque la Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Now 86, A Woman Soon. La manía, quería ser mujer también, yo pienso. Ahora empieza un diálogo, ¿sí? A stranger. Why do you pace back and forth like this, ignoring the critical rate? Pero que me parece raro que pues sí. No, ve, me pasa una página. Sorry. She cried, shaking her wand at the crops, the ballet of hobos, who stumbled and fell over each other in their frantic attempt to get away from her. You who oppress even my dreams, where a perverse order should reign, but where I find instead traces of the lunacy that besets my waking hours, are accomplices in all this comical and ineffectual talk you pretend to be. As for the creature, she gestured toward the sleeping Alice. She knows only too well the implications of her presence here with that changeling, and how this constitute a reflection on my inward character as illustrated in my outward appearance, such as this spangled gown and these tangled tresses meant to epitomize the confusion which is the one source of my living being, but which in these ambiguous surroundings, neither true fantasy nor clean-cut reality, keeps me at bay until I can no longer see the woman I once was. I shall not resist until I have erased all of this from my thoughts, or, which is more likely, incorporated it into the confusion shim I have erected around me for my support and glorification. Esto lo ha dicho Manía, ¿eh? At this there was some whisperings and apprehensive regrouping among the hobos. Meanwhile, Alice and the pig slept on. Marvin Gaye, Tamlin Terry, I Know Mountain High Enough, todas son del mismo año, no lo puedo ni creerlos. At this there was some whispering and apprehensive regrouping among the hobos. Meanwhile, Alice and the pig slept on oblivious, the latter's snores having become more relaxed and peaceful than before. Mania continued to stride back and forth, impetuously stabbing her hand into the ground. Suddenly, a black horse with a rider swathed in a dark cloak and with a dark sombrero pulled down over his face approached quickly along a path leading through the trees from the right of the stage. Without dismounting or revealing his face, the stranger accosted the lady, María. Y dice la stranger, why do you pace back and forth like this, ignoring the critical reality of this scene, or pretending that it is a monstrosity of reason sent by some envious, commonsensical deity to confound and humiliate you? You might have been considered beautiful and an ornament even to such a curious setting as this, had you not persisted in spoiling the clear and surprising outline of your character and leading around this hideous misshapen beast as stock to scare off any who might have approached you so as to admire you. María le contesta, I am as I am, and in that I am happy, and care nothing for the opinion of others.
The very idea others might entertain of me is a poison to me. Is as a poison to me, pushing me to flee farther into wastes even less hospitable and more treacherously combined of irregular elements than this one. As for my pet hyena, beauty is in the eye of the beholder at last. Sandy Posey, I take it back 88. As for my pet hyena, beauty is in the eye of the beholder at least. I find him beautiful, and unlike other beasts, he has the ability to laugh and sneer at the spectator around us. Stranger says, "Come with me, and I will take you into the presence of one of whose court beauty and irrationality reign alternately and never tread on each other's toes as do your unsightly followers, more whispering and gesturing among the halls, when your own pronounced contours may flourish and be judged for what they are worth, while the anomalies of the room you happen to be in or the disturbing letters and phone calls that hamper your free and orthodox development will melt away like crystal rivulets leaving a glacier, and you may dwell in the accident of your character forever." Marías say, contest. "You speak well, and if all there is as you say, I am convinced and will accompany you gladly. But before doing so, I must ask you 2 questions. First, what is the name of her to whose palace you propose to lead me? And second, may I bring my hyena along?" A stranger answers, "As to the first question, that I might not answer now, but you'll find out soon enough. As to the second, the answer is yes, providing it behaves itself." The lady mounted the stranger's steed with his help and sat sideways with the hyena on his chain, trotting along behind them. As they rode back into the woods, the forest faded away. The Tremolos, 89, Here Comes My Baby. As they rode back into the woods, the forest faded away and the scene became an immense metallic sky in which a huge light-colored sphere or disc, impossible to determine which, seemed to float midway between the proscenium and the floor of the stage. At right and left, behind the footlights, some of the hobos, reduced almost to the midget size, rushed back and forth, gesticulating, and the strange orb that hung above them. With them mingled a few nursery rhyme characters, such as the knave of hearts and the pieman, who seemed to be looking around uneasily for Simon. All were puzzled or terrified by the strange new apparition, which seemed to grow darker and denser while the sky surrounding it stayed the same white metal color. Un poco como de Barbie al final, acuérdense. Alice, awakening from her slumber, stood up and joined the group at the front of the stage, leaving the pig in its baby clothes to scamper off into the wings. Whipping away some strands of hair that had fallen across her forehead and seeming to become aware of the changed landscape around her, she turned to the others and asked, "What happens now?" In reply, Jack Horner, who had been gazing at the camera in his scan with an expression of ironic detachment, like Hamlet contemplating the School of Yorick, jerked his head upward toward the banner, whose scarlet motto still blazed brightly. Took the trees that supported it were fast fading in the glare from the sky. Alice too looked up, noticing it for the first time. "I see," she said at length,
A process of duration has been set in motion around us. Though there is no indication, I can see that any of us is involved in it. If that is the case, what conclusion are we to draw? Why are we here? In even such a nebulous concept as here is to be allowed us. What are we to do? At this, the knave of hearts stepped forward and cast his eyes modestly toward the ground. I see separate soft pain, lady, he said. The likes of this, he indicated with sweep of his arm, the group of hobos and others who had subsided into worried, reclining poses in the background, who know not what they are or what they mean. I isolate from the serious business of creatures such as we, both more ordinary and more distinguished than the common herd of anesthetized earthlings. It is so that we may question more accurately the sphere into which we have been thrust, that threatens to smother us at every second and above which we rise triumphant with each breath we draw. At least, that is the way I see it. Robert King, Everlasting Love, la 90, qué bonita canción. Then you are a fool as well as knave, Jack answered angrily, since you don't seem to realize that the sphere is escaping us rather than the reverse, and that in a moment it will have become one less thing to carry. As he spoke, the stage grew very dark, so that the circle in the sky finally seemed light by contrast, while a soft wail arose from the instruments in the orchestra pit. I suspect the mischief of Mercury in all this, muttered Jack, keeping a weather eye on the heavens. For though some believe Hermes' lineage to be celestial, others maintain that he is of infernal origin and emerged on earth to do the errors of Pluto, Conica Plutonicas, and prospering on the rare occasions when they have business here. The light slowly came up again, revealing a perspective view of a busy main street in a large American city. The dark outline of the disk still persisted in the sky, yet the climate seemed warm and sunny, though there were Christmas decorations strung across the street and along the facades of department stores, and on nearby street corners stood a Salvation Army Santa Claus with his bell and cauldron. Qué imágenes. Y la 91, ahora propiamente lo digo. Peter, Paul and Mary, I dig rock and roll music. I could have been downtown Los Angeles in the late 30s or early to mid 40s, judging from the women's fashions and the models, of course, that crawled along the street as though pulled by invisible strings. Walking in place on a sidewalk which was actually a treadmill moving toward the back of the stage, was a couple in their early 30s. Mania, for the woman was none other than she, was dressed in the style of Joan Crawford in Mildred Pierce, in a severe suit which padded shoulders and pillow box with a veil crowning the pink curls of her unswept hairdo, which also cascaded to her shoulders, ending in more pink curls. Instead of the sheaf of gladioli, she now clutched a black handbag suspended on a strap over her shoulder, and in place of the hyena
one of those little white dogs at the end of a leash kept sniffing the legs of pedestrians who were in truth mere celluloid phantoms, part of the process shot which made up the whole downtown backdrop. The man at her side wore a broad-brimmed hat, loose-fitting sport coat and baggy gabardine slacks. He bore a certain resemblance to the actor Bruce Bennett, but closer inspection revealed him to be the statue of Mercury, with the paint still peeling from his face around the empty eye sockets. At first, it looked as though the two were enjoying the holiday atmosphere and drinking in sights and sounds of the city. Gradually, however, Marías' expression darkened. Finally, she stopped in the middle of the sidewalk and pulled at her skirt sleeve. Bill Cosby, no te la puedes tú creer, la 92. Little old man, uptight, everything's alright. Bill Cosby. A ver si tus fechorías empezaron por aquí, hijo míos. Ay, Dios mío, me too. Sigamos. Listen, Herman, she said, perhaps addressing Bruce Bennett by his real name, Herman Briggs. You said you were going to take me to this swell place and all, where I was supposed to meet a lot of interesting people who could help me in my career. All we do is walk down this doopy street looking in store windows and waiting for stoplights to change. Is this your idea of good time? But this is all part of it, honey. Part of what I promised you, Mercury rejoined. Don't you feel the atmosphere yet? That powdered blue sky of the eternal postcard, with the haze of mountain peaks barely visible, the salmon-colored pavement with its little green and blue cars that look so still though they are supposed to be in motion, the window shoppers, people like you and me. That's what I thought, Mania pouted, stamping one of her feet and it in its platform shoe so lowly that several of the extras turned to look. Atmosphere, that's what it was all along, wasn't it? A question of ambience, poetry, something like that. I might as well have stayed in my cave for all the good it's going to do me. After all, I'm used to not blending in with the environment. It's my business not to. But I thought you were going to take me away from all that. To some place where scenery made no difference anymore. Where I could be what everybody accuses me of being and what I suppose I must be. My tired, tyrannical self, as separate from local color as geometry in form is from the ideos verticals of these avenues and buildings and the festoons that extend them into the shrinking consciousness. Have you forgotten the word of Saint Augustine? Multiply in your imagination the light of the sun. Make it greater and brighter as you will, 1,000 times or out of number. God will not be there. Then we all realized what should have been obvious from the start, that the sitting will go on evolving eternally, rolling its waves across our vision like an ocean, each one new yet recognizably a part of the same series, which was creation itself.
scenes from movies, plays, operas, television, decisive or little known episodes from history, prenatal or other early memories from our own solitary, separate past, events yet to come from life or art, calamities or moments of relaxation, universal or personal tragedies or little vignettes from daily life that you just had to stop and laugh at. They were so funny, like the dog chasing its tail on the living room rug. The sunny city in California fade away and another scene took its place, and another and another. And the corollary of all this was that we would go on witnessing these tableaus. Not that anything prevented us from living the future, but there was no alternative to our interest in finding out what would happen next. This was the only thing that mattered for us. So we stayed, and although we could have stood up and walked away in disgust at any given moment, we saw the set for the first act of La Bohème. Picturesque poverty on a scale large enough to fill the stages of the world's greatest opera houses, from Leningrad to Buenos Aires, punctuated only by a skylight, an easel or two, and a stove with a smoking stovepipe, but entirely filled up with the boisterous and sincere camaraderie of Rodolfo, Marcello, Colin, and their friends. The Electric Prunes, 93. I had too much to drink last night. A ripe, generous atmosphere into which Mimi is introduced, like the first splinter of unavoidable death, and the scene melts imperceptibly into the terrace of the Café Momus, where the friends have gathered to drink and discuss philosophy, when suddenly the blonde actress who had earlier been seen as Defty Dawn Dilly returns as Musetta, mocking her elderly protector and pouring out peal after peal of deathless melody concerning the joys and advantages of life as Grisette. Meanwhile clutching a small velvet handbag in which the contour of a small revolver was clearly visible. For as we well knew from previous experience, she was the symbol of the unexpectedness and exuberance of death, with which we had waited to have come round again, and which we would be meeting many times more during the course of the performance. The Monkeys, Thy Dream Believer, 94. There were murky scenes from television with preponderance of excerpts from Jacques Cousteau's documentaries, with snorkeling figures disappearing down aqueous perspectives, past arrangements of coral still lifes, and white, fan-like creatures made of snowy tripe whose trailing, vein-like tentacles could paralyze a man for life, and a seeming excess of silver bubbles constantly being emitted from here and there to sweep upward to the top of the screen, where they vanished. There were old clips from Lucy, Lassie, and the Waltons. There was Walter Cronkite, he bidding us an urgent good evening years ago. Mostly, there were just moments. A street corner viewed from above, var branches flailing the sky, a child in a doorway, a painted Pennsylvania Dutch chest, a full moon disappearing behind a dark cloud to the accompaniment of a Japanese flute, a ballerina in a frosted white dress lift up into the light. Yo creo que hoy es luna llena, pero lo miraremos después. Pero miren al cielos.
Look at the sky. Look up the skies. Always. ¿Cómo quedas? No queda tantos. Always behind in the circle, always behind in the circle, in the sky, remain fixed like a ghost on a television screen. The sitting was now the last act of Ibsen's When We, Dead, Awaken. A wild broken mountain top with a sheer precipice behind. To the right tower snowy peaks losing themselves high up in drifting mist. To the left on a scree stands an old tumble-down hut. It is It is early morning. Dawn is breaking. The sun has not yet risen. Here the disk in the sky cold begin to take on the properties of the sun that had been denied it for so long. A stalk made of wet wool, it began little by little to soak up and distribute light. The 95 will be Johnny Rivers, Baby, I Need Your Loving. The figure of Mercury had become both more theatrical and more human. No longer a statue, he was wrapped in a freshly laundered chlamys that set off his well-formed but slight physique. The broad-brimmed Pegasus sat charmingly on his curls. He sat, legs spread apart, and on an iron park bench, digging absent-mindedly at the ground with his staff, from which leaves rather than serpents sprouted, occasionally bending over to scratch the part of his heel behind the strap of his winged sandal. The morning mists were evaporating. The light was becoming the ordinary yellow daylight of the theater. Resting both hands on his staff, he leaned forward to address the audience, cocking his head in the shrewd, bumpkin manner of Will Rogers. No me hagas setos, que el curso final. Fantásticos. Vamos. Resting both hands on his staff, he leaned forward to address the audience, cocking his head in the throat, bumpkin manner of Will Rogers. So you think I have it after all, or what I found it? Mira, vamos a hacer el discurso final sin músicas. So you think I have it after all, or that I found it? And you might be right, but I still say that what counts isn't the particular set of circumstances,
but how we adapt ourselves to them. And you all must know that by now. Watching all these changes of scene and scenery till you feel it's coming out of your eats. I know how it is. I've been everywhere, beating messages to this one and that one, often steaming them open to see what's inside and getting a good dose of that too. In addition to the peaks of Tartarus, which I might be flying over all the time. It's like sleeping too close to the edge of the bed. Sometimes you are in danger of falling out on one side and sometimes on the other. But rarely do you fall out, and in general, your dreams proceed pretty much in the normal way dreams have of proceeding. I still think the old plain way is better. The ideas, speeches, and arguments, whatever you want to call them, on one hand, and strongly written scenes and fully fleshed out characters in flannel suits and Lego mutton sleeves on the other hand. For the new moon is most beautiful viewed through burnt twigs and the last few decrepit leaves still clinging to them. Suddenly he glanced upward toward the scene and noticed a girl in a Victorian shirtwaist and a straw border hat moving timidly down the path through the now wildly swirling mist. She was giggling silently with embarrassment and wonder, meanwhile clasping an old-fashioned Kodak which she had pointed at Mercury. "It is Sabrina," he said. "The wheel has at last come full cycle, and it is the simplicity of an encounter that was meant all along. It happened ever so many years ago, when we were children, and could have happened so many times since. But it isn't our fault that it has chosen this moment and this moment only to repeat itself. For even if it does mean us directly, it's exciting all the same." And the avalanche fell and fell and continues to fall even today. La traducción la leeremos otro día, pero ahora vamos a seguir con estos. Nos quedan 4 canciones y yo me voy a preparar para la canción. Me voy a preparar para... Estamos a 1 minuto de la hora, de las 2 horas. Si haré solo una canción final para... Sí, como fallecidos ese año tenemos... A mí me gusta, no me apetecía, pero en la vida real hubo muchos tríos. Dedicaremos la canción a los fallecidos por accidente. La hermanísima Françoise d'Orléac, porque ayer descubrimos que la película se estrenó en el 67, la Mademoiselle de Rochefort, la hermana de Catherine Deneuve, la pelirroja, guapísima también, súper buena bailarina y tal. Y luego a Joe Orton, que tampoco lo quería, pero él, acuérdense,
que ya vio a alguien muy viejo, un autor o un personaje de la cultura inglesa de los 60 y pensó, no me gusta la decadencia, le gustaba mucho la belleza física de la juventud. Acuérdense que era, bueno, prácticamente, bueno, no, es que lo vemos, pedófilos, pederastas. Lo que yo seguiré siempre pensando, teniendo en la cabeza, a Ramón creo que también le pasó y por eso me dijo, léelo cuando esté preparado estos. ¿Por qué realmente tomó esa decisión Kenneth Halliwell? Yo no lo tengo claro. I can see for miles, como dicen los yo no lo veo a mí la dedita. Incluso leyendo esto me falta perspectiva para entender la causa real de ese asesinato y ese suicidios. Yo lo siento. Hay suicidios cercanos a Ramón que yo con el tiempo creo que he intentado incluso darles una respuesta que incluso Ramón no le pudo dar, menos aún Cyril, aunque Cyril creo que tenía su propia respuesta también. Pero quiera que no un suicidio, y en este caso el de David Keller, creo que era una cosa muy meditada, muy meditada, muy meditada. Sin duda triste. Yo estoy viendo que últimamente, como hablaba de los dictadores, a mí al final, tanto la gente mala como son, por ejemplo, Hitler, Stalin, los Gemenes Rojos, los dictadores bestias. Porque ya no te digo los psicópatas, yo creo que los psicópatas tienen algún tipo... A ver, que también se dice mucho que los dictadores son psicópatas, pero yo creo que es distinto, el tipo de psicopatía. Me da pena todo esto, me da pena. Entonces, pasa que es cierto, los dictadores me dan como pena, quieren decir, una pena y algo. ¿Cómo pueden ser tan inhumanos? No, ahora estoy viendo la distinción. Los dictadores, la gente mala, me da lástima. Que la lástima como que lástima, ¿no? En cambio, lo otro... Bueno, que estoy viendo que se puede usar, claro, depende de cómo lo use. Pero lo otro es más pena, de verdad. O sea, por ejemplo, de David Keller me da pena que no pudiera encontrar otra salida, ¿no? Pasa que entiendo que cuando ya tienes una esposa muerta hace... 10 años exactamente, así, 10 años. Y tiene un nuevo marido que lo que sí que ha vivido 3 o 4 años intenso, bonito, pero como que la vida te está siendo complicada. Pero sigo sin entender luego por cómo vas a poder dejar de disfrutar de tus 3 hijos en su treintena, maravillosas vidas, y 2 nietos florecientes. Pero claro, viendo también a mi padre lo poco que disfruta de sus nietos, y veo que la paternidad se me escapa. La paternidad de una generación se me escapa. Yo por suerte tengo a mi cuñado que veo que un padrazos. Entonces me alegra ver que hay nuevos padres, hay nuevos modelos, que sí que para ellos la paternidad lo es todo prácticamente. Entonces me alegra esto, también te lo digo. Me alegra, porque realmente yo llevo muy mal, de verdad os lo digo, lo de que mi padre sea incapaz de entender la importancia de lo que es pasar el tiempo con la gente. Ver a su nieto crecer, disfrutarles, verles, hablar con ellos, jugar con ellos. No entiendo. Yo entiendo, y Ramón le pasaba que notaba que ese señor tenía un mundo. Bueno, primero Ramón notaba que trabajaba mucho, tenía mucho trabajo. Luego el fin de semana pensaba, bueno, pues sí que está un rato con nosotros, pero no le estamos haciendo mucho caso. Él no notaba que no les hacía mucho caso. Pero pensaba, es el estrés del trabajo. Pero ya cuando ya está jubilado y todo... Y yo ya lo veo, yo no lo había conocido a este señor, pero digo, este señor de verdad... No entiendo. También puede ser que todo venga de la infancia, que él no tenía su lugar en su casa, en una casa muy llena de gente, muy pequeña. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes más sitio en casa, luego eres más social. Pues yo no lo sé. Porque yo en el barco éramos 77... Tampoco era tan grande, tampoco era pequeño, pero tampoco era tan grandes. Pero claro, teníamos el horizonte. Esto también es cierto.
Y claro, solo estamos cada uno culturizándonos de nuestro país, de la relación humana, de la historia, claro, es distinto del estrés. Incluso del estrés de ser niño, niña o niñe en una familia, con los problemas que se ocupan. Vivir en grupos comunitarios tiene su qué. Sobre todo cuando está muy prohibida, por supuesto. Ahí como estaba ya súper estipulado, lo de a partir de los 18 años ya entrabas en la cosa esa de organización. A ver si un año iba por el orden alfabético de arriba abajo, de abajo arriba, iba cambiando. Pero tú cada weekend tenías que compartir tu camarote con otros de los adultos, el que te tocara. Luego, con el otro, tú decidías los dos si hacías el amor o no. Pero ahí tenía que compartir camarotes. Pero claro, está prohibidísimo. Yo no te digo a lo mejor algunos de los 77 lo fuera, pero claro, como estaba, ya no entraba, no al lugar, ¿me entiendes? No al lugar. Por la antepenúltima, mira, dejaremos con Tom Jones. Green Grass of Homes. Que sigue vive este señor, que simpático. Siempre nos ha quedado muy simpático. No me enrollo más porque estoy preparado. Llevamos 2 horas y 6, una barbaridad. Esto es una barbaridad, sin duda una barbaridad. Yo lo que no sé si me debería de poner algo para la canción dedicada a François d'Orléans y Joe Orton, y quiera que no también, sí, yo he empatizado mucho con Kenneth en estos meses, he empatizado mucho con él, yo lo siento. ¿Qué le voy a hacer? Que te pongo en pantalla, que la gente no te ha visto últimamente, trencitín, la gente no te ha visto, mira lo bonito que tú eres, lo bonito que tú, no, que estos niños se me están descachurrizando, se están desdependizando, estáis muy adolescente vosotros, que yo te entiendo, ya tenéis 2 años, cualquier día me quieres salir de casa, y te por las tuyas, yo lo entiendo. Mira, yo no sé qué película. No me tengo que acabar esta película. No me ha gustado nadie esa. Mira, voy a decir cómo se llama la serie. Es que no me ha gustado. Mira, no, lo que pasa es que la chica es muy simpática. Hay muy buena actriz. La veo un poco delgada, pero bueno, ya sabéis que yo soy más. Yo soy de curva y de la gente ahí un poco. Pero claro, y aparte yo soy muy republicano, pero no puedo negar que últimamente. En la inauguración del museo de las colecciones reales, de casa que del comedor y el dormitorio de Nibios se ve perfectamente allí en Madrid, pues la reina iba con un vestido, con un estampado rollo papel de pared inglés, maravilloso. Y ahora en la Atlántida, que yo sigo enfadadísimo, bueno, yo, por la parte que me toca de hermano de Ramón, con Jaume Ripoll, de que le dé esta cosa. Bueno, también es cierto que tenemos una reina que es plebeya, entonces esto ya es un paso adelante hacia la república, pero yo no creo que lo consigamos. Yo prácticamente perdí las esperanzas, porque yo no entiendo otra vez ahora que podrían ya con los de Junts y Esquerra decir un referéndum para las repúblicas, pues otra vez con el referéndum catalán van a negociar. Yo de verdad que no entiendo, pero da igual, yo ya ha llegado un punto que no me quiero hacer malas sangres. No me quiero hacer malas sangres, porque mira, también te digo que la República Francesa, a mí la República Alemana me gusta, pero imagínate, tuvieron a Hitler, que también para qué sufrirlas. O sea, y antes de ello a Von Bismarck, a Otto von Bismarck, que luego, acuérdense que fue fuertísimo, Ramón, cuando me lo contó, el pelirrojo este que sale en la foto de portada de ayer. Lord D de Gamerón, Borja de, no de Riquer, sino del otro.
Le pusieron a una tortuga que tenía centenario, le pusieron bean marks con el rintintín total. Claro, como son nobiliarios, tú te lo puedes creer. A ver, me hizo, no te negaré que me hizo gracia. Me hizo gracia cuando me lo contó Ramón, me hizo mucho. Ay, café, por favor. Pero, ay, que no os he dicho la serie, que malísimo, lo digo en serio. Y mira que hasta, de momento tiene un 6,6. Han votado 388 personas. Y de verdad que lo del guión es. Pasa que la chica tiene mucho encanto y el niño es mono. Y le va cogiendo afectos. Pero, quiero decir, a los dos novios que quieren, sobre todo en la novia que quiere, que tú como mujer, la propia actriz que lo interpreta, dices, a ver, ponme más registro. O sea, ponle un fondo a esta chica. O sea. Y a ella, Lana Castillo, que aparte la ve una chica empoderada y casi. Hombre, que bueno, y además es una chica empezó muy joven, ahora justo tiene 30 años, y hace de la típica rica, que sí, que muy trabajador, pero tampoco es que trabaje mucho, el chico, no entiende nada. El chico pobre que va con unas camisas divinas. Le dice ella que se compre camisas, y de golpe, cuando van a Grecia, todo el rato va con camisas nuevas, y como que no lleva y dice, no estoy haciendo lo de borrar cosas de la lista que nunca he hecho, que es ir con camisas, pero si va todo el rato con camisas, no son blancas, pero son camisas tan monísimas, mucho más caras que las de ¿cómo se llama esa cosa? Desigual, mucho más caro, como si fueran una versión afro del tío este, del que hizo famosa a la Julia Roberts en la segunda parte de Pretty Woman, el culto Barcelona. Dice, pues no, y el chico no es pobre, mira. Pasa que al final yo como estoy en verano, me gusta ver comedias románticas. Estoy esperando a Heartstoppers, que el jueves me pone Heartstoppers, porque ya me cabí yo nunca, Sex Education, me quedan 3 meses a 1-4. Y estoy en un sin vivir, me faltan series, me faltan comida de instituto, me faltan, claro, que los que no gozamos de una vida romántica, pues claro que pensáis, que claro, tenemos que la ficción nos Neil Diamond, ¡ay, las últimas! Thank the Lord for the night time. Pues luego hacemos la última, ya estamos, no me voy a cambiar ni nada. Voy a hacerlo así a palos secos. Esto es. Qué fuerte, sí que estás, Oh, qué fuerte me parece todos. Virgencita de las Cuevas. Y va dedicada, esta que vamos a hacer, aparte de toda la gente, también a la gente que ha perdido a sus parejas en los últimos años, a alguien de su familia, a algún amigo, y me refiero a perder de muerte, porque si está debido, todo se puede recuperar. Entonces, y especialmente a lo que conocí a Ramón de cercas, a Natalia,
Entonces va dedicada a Natalia, a los dos Juanes que la perdieron estos familiares. Y también a PDP, a Piero que perdió a Pepón, a Pepe. Y entonces, pues nada. Entonces la dedicamos también a nuestra madre, por supuesto. Por supuesto. Y al del grupo, de los tres que formaban originariamente, que es los del grupo. Mira, no, vamos a hacer antes otra, porque es la única momento que ha sonado la canción que digo, todas son clásicos. Se nota que los que han hecho la música de esta serie que os digo, que aún no se ha hecho el título, un cuento perfecto, tontísima. Pero la banda sonora es buenísima porque todos son los éxitos de los 80 y los 90. Entonces, lo único queer de la historia es que el momento que hacen un polvetes, pero en el capítulo 4, ya os estaba diciendo spoilers, ponen a Little Repets. A Little Repet, ¿te lo puedes tú creer? Pues mira, la vamos a hacerla porque ya sabes que nos encantas. Entonces, claro, la vamos a hacerla porque la estáis deseando y yo también y nosotros aquí. No hay un mañana, no hay un tutía. Entonces, si ponen una canción tan históricas de la comunidad LGTBIQ+, pues que la tenemos que hacer. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give so. I hear you calling, oh baby, please. To me. And if I should falter, would you open your arms out for me? We can make love not war and live at peace with our hearts. I'm so in love with you, I'll be forever blue. What religion or reason could drive a man to forsake his lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. Recomendaros maravilloso los cortos de Auden, que Ramón me dijo tiene que verlos porque yo no los había visto y fui a la filmoteca a verlos y ahora diré un descubrimiento que dice I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, you know you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. Pues Meshes of Afternoon está claramente, hay mucho de Carretera Perdida, Lost Highway, Land Empire y Mulholland Drive de David Lynch, pero lo fuerte que en otra de los 4 o 5 cortes que tiene esta mujer fantásticos,
Maya Deren los hizo por los 30 en Estados Unidos. ¿Cómo decirlos? Yo de golpe, porque había un artículo esta semana, no sé dónde, yo sí que tenía la cabeza de ella, la cara de ella, pero más de mayor, no de jóvenes. Y de golpe había un artículo que vi no sé dónde, de ¿cómo se llama estos? Dios mío, porque no me sale, que de verdad te lo digo, Meshes of Afternoon. Meshes on Afternoon. Estos, un falso despertar, Meshes of Afternoon, porque traducción han puesto, nenas. Es que no te lo puedo tú creerlos. No, claro, no me venga. No, que un falso atardecer. Pues a lo mejor es esto el título. Pues yo me imaginaba una cosa más poéticas. No, pero porque, ¿cómo que? ¿Qué están diciendo? Ay, qué lío. Bueno, ahí vimos Ensemble for Somnambulist, A Study of Choreography for Camera C. No, Witch Cradle no estaba, esta tampoco. Meshes of the Afternoon, sí. Y la que maravillosa. Una coreografía como de abrazos. Pero algo que no está escrito. A él no lo reconocí, pero lo que pasa es que luego lo he visto en los créditos cuando vi a ella. Dijo, esta es, y ahora fliparéis. Y de golpe veo que también está Gore Vidals. Pues no te lo puedo creer que yo de golpe leí los abrazos, no sé qué. Digo, esta es Anai Nin. Pues Effective Wonder del 46. Ritual of Transfigured Time. Pues yo no sé por lo que os he contado, pero lo digo, recomiendo mucho a esta mujer. Yo nunca he visto una película. Yo mi resumen viene a ser Viva Jack Rivet. Jack Rivet, ya lo sabéis que me encanta, no era Rivet este año que hemos visto. Closote. Jack Demi, que siempre la que le vamos de cada canción, la hermana era la canción final. Y por supuesto Yvonne Reiners. Yo para mí ha sido lo de este año, de este curso. Y sí que he pensado que esto debería de leerlos, que es la cronografía, que tampoco son 3 páginas de nada, para meternos en... Luego ya algún día me saldrá por hacer un revisión y no solo a partir del título de The Man Hairdresser. Pero luego yo tengo la sobra completa también en otro idioma. Y no digo que ahora ya no me veáis en unos meses, en una semana, en no sé el tiempo. Ya sabéis que aquí el tiempo y el espacio funciona raris. Me salga yo con haciendo una obra de teatro. De una adaptación de Joe Burton. No os lo digo, ¿sí? Cronología. En el 1933, nace John Kingsley Orton en Safford Lane Estates, Leicester. En el 44 suspende el examen escolar a los 11 años. Del 44 al 47 asiste al Clark's College de Leicester. El 49 ingresa en la Leicester Drama Society Bats Players Bauham Players. En el 51 empieza a asistir a la Royal Academy of Dramatic Art, RADA, en Londres. Conoce a Kenneth Late Halliwell. En junio se traslada al piso de Halliwell en el número 161 de West End Lane, Londres, NW6. En el 53 es ayudante de dirección escénica en Ipswich Rep. Figuraba como John K. Orton. Inicia su colaboración literaria con Halliwell. Escriben The Silver Bucket, inédita. En el 55 escriben juntos The Mechanical Womb, parodia de ciencia ficción inédita, y The Last Days of Sodom, inédita. En el 56 escriben The Boy Hairdresser, sátira en verso libre, inédita. ¿Qué tal aquí yo quiero hacer un homenaje? En el 57, Orton empieza a escribir por su cuenta, independientemente de Halloween. Escribe Between Us Girls. El título me encanta. Petrorrublos. No, esto lo digo yo, que es una referencia privada, inédita. En el 58, Orton empieza a escribir las cartas de Edna Wellthorpe. En el 59, Halliwell compra para ambos un piso nuevo en el número 25 de Noel Road, Islington, Londres. Empiezan a robar y a estropear estáticamente libros de la biblioteca pública. En el 60, Orton y Halliwell escriben en colaboración la novela The Boy Hairdresser, inédita. En el 61, Orton escribe The Visions of Gumboldt Proval, que se publicaría póstumamente con el título Hit to Toe. Presenta The Visit al Royal Court Theatre de Londres. En el 62, Orton y Halliwell detenidos por robar 72 libros de biblioteca pública y estropear deliberadamente otros, arrancando 1653 láminas de libros de arte. Orton es enviado a la cárcel East Church de Shearns, en Kent, y Halliwell a la cárcel de Arundel, en Sussex. En el 63, en el mes de agosto, vende The Ruffian on the Stair,
que se titulaba originalmente The Boy Hairdresser. No te puedo tú creer. Al tercer programa de la BBC, emitida el 31 de agosto del 64. ¿Te lo puedes tú creer? Cuando mi padre cumplía 19. Mi padre era el 19 años de su santo, pero él tenía un 18 porque cumplía el 11 de diciembre. Qué casualidad. Qué casualidad, no te digo más. De septiembre a diciembre escribe Entertaining Mr. Sloan. En diciembre contrata los servicios de la agente literaria Margaret Ramsay. En el 74, puesta en escena el 6 de mayo de Entertaining Mr. Sloan en el Arts Theatre Club de Londres. En junio termina The Good and the Faithful Servant, realizada por Rediffusion Television el 6 de abril de 67. Entertaining Mr. Sloan se traslada al Windman Theatre de Londres el 29 de junio. De junio a octubre escribe Lot. En el 65, montaje de Lot, clausura en Wimbledon el 20 de marzo. Puesta en escena de Lot en el University Theatre Manchester del 11 al 23 de abril del 65. Primera visita a Tánger, de mayo a julio, van 3 meses. Escribe The Erpingham Camp, producida en su primera versión por Rediffusion Television el 27 de junio del 66. Se estrena en Broadway, octubre, Entertaining Mr. Sloan. En el 66, segunda visita a Tánger, de mayo a julio también. Estreno en septiembre y éxito de Lot en Londres. Lot es botín, que no lo sabíamos. Termina Funeral Games en noviembre, producida por Yorkshire Television el 25 de agosto del 67. Lot mira, el día que murió, el día que nuestra madre cumplía, o sea, tenía en ese momento 23 años y le faltaban de vida, porque murió el 25 de agosto, le faltaban de vida 77, 87, 97, 2007. Le faltaban 43 años de vida exactamente el día que se estrenó estos. El Funeral Games, y era Funeral Games, ¿te lo puede creer la casualidad? Rarísimo. O sea, aquí tenemos una relación entre el santo de papá y la muerte de mamá, y uno es cuando él tenía 18 años y ella tenía 23. Y la obra de él, ¿cuál hemos visto que era? Es que esto es interesante de saberlos. The Ruffian on the Take, que es de Boy Hairdresser, pues esta es la que tenemos que montar, nenas. Ya te lo digo ahora. Porque yo tengo una sesión con los números. Mira, y no te digo más, Peter Cass. Lot se estrena en el Criterion Theatre de Londres el 1 de noviembre del 66. A mí a Ramón nos faltaban 11 años menos un día, qué gracioso, para nacer, porque nacimos el 31 de octubre. Pues qué gracioso, qué gracioso. El 67. Le conceden los premios de 1906 a la mejor obra de teatro, el Evening Standard y Plays and Players. Empieza a escribir el guion cinematográfico Up Against It para los Beatles. Y yo lo he dicho muchas veces esto, Termina en marzo de escribir Up Against It para los Beatles. En abril reescribe The Ruffian on the Stair y The Erpingham Camp, un montaje conjunto como Crimes of Passion. Los Beatles rechazan Up Against It. Oscar Lewinstein, el que pasaron ese fin de semana, acuérdense ahora de este fin de semana últimos, de los viernes de final de julio del 67 en Brighton. Oscar Lewinstein compra la opción para hacer la película. Tercera visita a Tánger, de mayo a julio. Esto revisional, lo tenemos un revisionismo, aquí lo podéis ver todo. En junio, Crimes of Passion se estrena en el Royal Court Theatre de Londres. En julio termina What the Butler Saw, lo que vio el mayordomo. El 9 de agosto, Kenneth Halliwell le mata y se quita la vida con una sobredosis de somníferos. Pues miras, pues ya estás. Y ahora sí que nos vamos y cantamos dedicada al que se murió de los pobres de Portsmouth y a todo lo que hemos dicho, que ya no quiero nombrarlo más, y a todo lo que estoy vivo también, pero hay que a ver. Capas de sabrosos es que es hasta el último, es que incluso hoy me tenía que hacer esto. No podéis vivir sin los anuncios, no podéis vivir sin los anuncios. Bueno, yo no entiendo, que a lo mejor tenéis que pagar, a lo mejor tenéis que pagar algo. Puede muy bien serlo, Depeche Mode, Good Night Lovers. Va por todos, los vivos y los muertos, de antes, de después, de durante y de siempre, que os tenemos con nosotros, a los que os conocemos y a los que no también lo tenemos. Es así. Sean dignos y benignos human beings, por favor. Y quiéranse a ustedes mismos y a todos. Here, somewhere in the heart of me,
there is still a part of me that cares, and I still take the best you got, even though I'm sure it's not the best for me. When you're born a lover, when you're born to suffer, like also sister and some brothers. I can see the danger signs, they only have the underline. Your beauty, beauty. I'm not looking for an easy ride. Their true happiness cannot be tried so easily. When you're born to love her, you're born to suffer, like also sisters and so brothers, like also sisters and so brothers. You can take your time, I'll be waiting online. You don't even have to give me the time of day. When you're born a lover, you're born to suffer, like also sisters and soul brothers, 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 like also sisters and soul brothers. Y nos vamos a arriesgar con estas. Y luego, ya sé que me estoy haciendo muy largos, pero me da igual. La de Billy Ellie para Barbies. Escrita por ella y por Phineas Bird, su hermano. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel.
When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend it's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I might. Think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I made for. Something I made for. Mira, creo que al final, hasta que se acabe todo, hasta que de des el vídeo, ¿no? Que son... Esta no creo que no me la sé. Esto lo hacemos siempre, es el clásico. Es el clásico que hagamos, que lo hagamos mal, ¿no? No creo que arriesgarse. Además este chico fue muy amigo de Sinhat O'Connor, entonces... Your book of love is long and boring. No one can lead the damn thing. It's full of shirts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can't sing me anything.
The book of love is long and boring, Unwritten very long ago. It's full of clovers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings. Pero no la conocía esta canción. You ought to give me wedding rings. La verdad que me ha encantado. No me lo esperaba porque no la conocías. Y me ha gustado. Había Peter Gabriel, tuve un flechazo. Estoy viendo que he tenido muchísimos flechazos. Pero tuve un flechazo con él de jovencillo. La verdad que sí. La verdad que fehacientemente. Esta es una que también me encantas. Me encantas. Se refiriendo a una película que no para nada buenas, pero que cuando estrenó la canción era cuando Ramón trabajaba de acomodador en los AMC Cinemas de Barbarie de Terrazas. Y entonces siempre entraba antes para ver la canción, que se veía un plano aéreo de New York City, o era Chicago, pues ya no lo sabemos. De coleccionista de hueso con Denzel Washington y Angelina Jolie, la típica de un psicópatas, y ellos por supuesto lo descubren. Y al final suena esta canción que es maravillosa. Y esta chica ha vuelto a cobrar fama por la cuarta o quinta temporada de esa serie que yo no veo, que es Stranger Things. Y nos gusta porque es un poco minas, que lleva años retiradas. Y pues nos gusta que la gente se retire cuando ya dice, ya estoy hartas. No se oye de nada. Yo lo oigo flojo esto, lo oigo muy de flojo. Aquí pasa algo, sé. Yo lo oigo muy de flojo, pero bueno. Lo podía hacer otro, el propio Peter Gabriel, acompañado de la muy guapa y siempre buena, y que se parece un poco de peinado con Maya Deren, Kate Bush. Luego creo que haremos una en castellanos y una en catalán, y quizás ya nos vamos. Puede muy bien serlos, o puede muy bien que no, y me esperé hasta las 3 horas, yo ya no sé, porque a mí cuando ya me da por estos... In this prolonged we grow up strong. We were wanted all along. I was taught to fight out to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Y ahora ella. Don't give up, 'cause you have friends. Indeed. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Fog, I saw it all around. Never thought that I could be affected. Thought that we'd be the last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As the lake broad, I saw the earth. The trees had burned down to the ground. Trancy! Don't give
give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. Don't give up, 'cause somewhere there's a place where we belong. Raise your head, you worry too much. It's going to be alright. When times get rough, you can fall back on us. Don't give up, please don't give up. Go to walk out of here, I can't take anymore. Going to stand on that bridge, keep my eyes down below. Whatever may come and whatever may go, that river's flowing, that river's flowing. Move on to another town, try hard to settle down. For every job, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up, you still have us. Don't give up now, we're proud of who you are. You must be proud of yourself, baby. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, 'cause I believe there's a place where we belong. Espero que haya las letras. No lo sé seguro, pero es una que es preciosísima. Y si lo haré la otra, que seguro que estás, que seguro la otra estás, que ya no me queda más tiempo, ya no me lo estoy dando todo, porque hoy se lo merecen. Joe, la François d'Orléac, David Kettlers, Christophers. Y por qué no Civil también, la verdad que sí, para qué sufrirlos. Puedes ganar un set de American Tourist. Que no me venga con historias, que manía con los anuncios, de verdad yo... Sí que están las letras, pero creo que ellos... Ni con un esforç per veure la claror dels ulls mirant el mar. Ni que només fos per sentir el fred d'una presència. Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament. Cant de l'enyor. Lluís Llach, Marit Marmonet i Marina Rossell al Camp Nou, el 85. I que només fos per si ho heu lliscat d'un temps perdut al teu costat. Ni que només fos per córrer junts al vell jardí del teu passat, a Gironella, a Berga o a Viladomiu Vell. Ni que només fos sense anticis com t'enyoro. Ni que només fos per riure junts I que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament. Que només fos perquè sentissis com t'enyoro. I que per viure junts Nescafé latte, elaborado con leche fresca. Basta ya, de verdad. Quieta, no, por favor, ¿qué tiene que ver esto? Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper i així només et deixo que tu em deixis. Només així et deixo que ara em deixis. Jo tinc per tu
uniwana me guarda y un nubla penjada alguna branca molt blanc jo tinc per tu un iguana al meu arbre i un núvol penjat d'alguna branca molt blanc, molt blanc, molt blanc, molt blanc. Y con esto acabaremos, ¿eh? Trenci, sisplau, Trenci, eh? Que anem a dormir, eh? Trenci, per favor. Lo pensó 2 veces y se marchó como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va libertad. Ah, ah, ah. Música de grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire, y allí va libertad. Ah, 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 ah. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí. Por la luna blanca se encontrarán en algún planeta, en algún lugar. ¿Dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Y dónde voy yo? No me importa ya. Vengo de 2 ríos que dan al mar. Parte del aire y allí va solo, solo. Bueno, chicos, chicas, chiques, chiquis, sean dignos y benignos human beings, tengan unas muy felices vacaciones. Todo lo bueno empieza igual. Y Un crujido en tu interior. Y sí, todo lo bueno empieza con la necesidad de ser feliz y de perdonarse y perdonarlos y intentarlo y caer y levantarse y pues esto y seguir para adelante, que la vida es realmente una cosa
A mí siempre me fascinó, tuve esa suerte. Lo que pasa que la gente muy sensible a veces bajamos, subimos, bajamos. Pero vosotros mismos, seguid. Y nada, sean dignos, benignos y mambingos. Quiero mucho con la trucha al trucho, el trucho al trucho, la trucha a la trucha, viceversa o alternativamente. Y ya está. Sean dignos, benignos y mambingos. Mucho beso, quiero mucho a Matías Michi, Mile Bachecha.